Bueno, vamos a ver el segundo videotutorial correspondiente al tema de prevención y que coincide con el punto 2, condiciones de trabajo y factores de riesgo. Fijaros, estos son conceptos que vienen determinados en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero es importante saberlo para saber la secuencia de la prevención. Fijaros, nosotros todo el mundo trabajamos con unas condiciones de trabajo. Los que trabajáis o vais a trabajar en oficinas, vuestras condiciones de trabajo normalmente van a ser buenas, no van a suponer casi ningún factor de riesgo. Sin embargo, los que vais a trabajar en el sector madera, por la maquinaria de corte, etc., las condiciones de trabajo pueden ser malas. Entonces, ¿qué ocurre? Que no siempre todas las condiciones de trabajo derivan en factor de riesgo. Solamente derivan o son factor de riesgo las malas condiciones de trabajo. Con lo cual, según veis aquí, las malas condiciones de trabajo se convierten en factor de riesgo. Y luego esos factores de riesgo, luego vemos la secuencia, pueden generar riesgos para nuestra salud, como hemos visto, física, psíquica o social. ¿Vale? Por ejemplo, yo trabajo con maquinaria. La maquinaria está homologada, no hay ningún problema porque no hay ningún corte. Quiero decir, no hay ningún riesgo de corte. Bueno, pues no hay problema. Pero si yo trabajo con una maquinaria que no está homologada y a la que faltan dispositivos de seguridad, esa falta de dispositivo de seguridad ya es un factor de riesgo. ¿Vale? Que lo que tenemos que evitar es que se convierta en riesgo. Bueno, pues aquí, en cuanto a los factores de riesgo, debemos evaluar, debemos tener en cuenta los relacionados con condiciones de seguridad, los relacionados con condiciones medioambientales, condiciones ergonómicas, gente sobre todo en oficina o gente en oficina técnica o de diseño de muebles y condiciones psicosociales. Bueno, vamos a verlas un poquito más. Mirad, factores de riesgo derivados de condiciones de seguridad. Vamos a ver, o vamos a hablar de malas. Espera un momento. Vamos a hablar de malas condiciones de trabajo relacionadas con condiciones de seguridad. Bueno, pues todo lo que sea características de los locales, instalaciones, equipos, productos, maquinaria y demás útiles, como veis ahí, existentes en el centro de trabajo, desde espacios, escaleras. Imaginaros que las escaleras te escurres o son deslizantes, eso ya genera un factor de riesgo. Herramientas, imaginaros herramientas de corte o equipos de transporte, pueden generar factores de riesgo. ¿Vale? Que si no los cogemos a tiempo, al final producirán daños, que son accidentes de trabajo, que es lo que no queremos. Y eso es en lo que consiste la prevención. En cuanto a factores de riesgo derivados de condiciones medioambientales. Bueno, pues todo lo que sean agentes físicos, y dentro de agentes físicos hablamos de ruido, mala iluminación, exposición a radiaciones, temperaturas extremas, todo lo que sean agentes químicos, como por ejemplo estar sometidos a humos, vapores, productos químicos, o todo lo que sean agentes biológicos, que es todo lo que sea trabajar con bacterias, virus, hongos, presentes en el ambiente y fundamentalmente el nivel de concentración que tenga, porque si yo trabajo en un laboratorio con bacterias y en el laboratorio hay muy buena ventilación y no hay una gran concentración, pues eso ya no es un factor de riesgo. Pero bueno, pueden generar riesgos que si no se previenen, evidentemente producirán daños. En este caso no son accidentes de trabajo, como en el caso anterior, de condiciones físicas, sino que aquí son enfermedades profesionales. Si expuesta al ruido X decibelios, más de 90, durante X tiempo, durante 20 años, evidentemente voy a sufrir una enfermedad profesional a lo largo del tiempo que se llama hipoacusia profesional. Bien, seguimos con factores de riesgo derivados de condiciones ergonómicas. Aquí veis los que trabajan en oficinas. Bueno, pues aquí en este caso genera un factor de riesgo la carga mental. Por ejemplo, la cantidad de información que manejemos en la oficina, la exigencia de rapidez. En una carpintería también, porque igual hay un pedido y te exigen ser rápido.
el nivel de responsabilidad que te den o el grado de dificultad, ¿vale? Eso es carga mental y constituye un factor de riesgo. La carga física también, en cuanto al manejo de cargas, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, bueno, pues tanto una como otra pueden generar factores de riesgo que, si no se previenen, producirán un daño llamado fatiga física y o mental. Y finalmente, factores de riesgo derivados de condiciones psicosociales. Aquí en este caso el factor de riesgo o la mala condición de trabajo es pues, que el jefe organice mal el trabajo nocturno, por ejemplo, genera también factor de riesgo, el trabajo a turnos, la monotonía, el horario, una supervisión excesiva, un mal jefe, una mala relación con compañeros. ¿Os acordáis del bienestar social, no? Bueno, pues esto puede generar factor de riesgo que, si no se previene, al final producirán daños como insatisfacción laboral, estrés, ansiedad, depresión o el llamado síndrome de burnout, el síndrome de estar quemado. ¿Vale? Entonces, fijaros, ahora os enseño la secuencia. Mirad, condición de trabajo. Imaginad, yo trabajo con maquinaria. Si la maquinaria está muy bien, esa condición de trabajo no genera en factor de riesgo, no deriva en factor de riesgo. Pero si la condición de trabajo, la maquinaria está mal porque no tiene dispositivo de seguridad, esto ya es un factor de riesgo. Es decir, factor de riesgo, maquinaria sin dispositivo de seguridad. Taller sin ventilación, eso es un factor de riesgo. ¿Vale? Esta maquinaria sin dispositivo de seguridad, que se convierte en un factor de riesgo, puede derivar en un riesgo de corte. Me corto. Y eso genera un daño para la salud, es un accidente de trabajo. Con lo cual, la prevención lo que consiste es detectar el factor de riesgo para eliminarlo, porque si elimino el factor de riesgo, elimino el riesgo y elimino, por supuesto, el daño, que es lo que quiero hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues la actividad 2, la tarea 2 que os pongo correspondiente a este punto. Os voy a pasar un documento y tenéis que determinar los distintos factores de riesgo que encontráis en una oficina técnica o en una carpintería o en una oficina relacionado con las distintas condiciones que hemos visto antes. Este es el documento que voy a pasar. Tener cuidado porque al escribir se desconfigura. Mirad, factor de riesgo. Los relacionados con la seguridad. ¿Vale? Lugares de trabajo, equipos de trabajo, instalaciones, productos, maquinaria, por ejemplo, ordenador muy cerca de los ojos. Yo qué sé, cables por el suelo. Vosotros imaginaros que estáis trabajando en una oficina, imaginaros vuestra aula también, el aula donde vosotros os movéis. Los que seáis de madera, bueno, pues imaginar el taller de madera, ¿vale? Imaginar, María Luisa, tú que eres de diseño, pues adáptate tanto a taller de madera como a oficina. ¿Bien? Bueno, pues relacionados con la seguridad. Los relacionados con el medio ambiente en el trabajo. Yo que sé, en una oficina, imaginaros, mala ventilación, excesivo calor, excesivo frío. ¿Vale? En un taller de carpintería, por supuesto, la alta concentración de partículas de la madera, la falta de ventilación. ¿Vale? Todo lo que sea una mala condición de trabajo relacionados con la carga de trabajo física o mental, pues en oficinas hay muchas. ¿Vale? Que te hagan trabajar muy deprisa, que te den demasiada responsabilidad. ¿Bien? Y luego finalmente los relacionados con la organización del trabajo. ¿Os imagináis, por favor, el clima de trabajo que haya en una carpintería o que haya en una oficina? ¿De acuerdo? Pero lo que quiero ver aquí no es riesgo de caerme, riesgo... No estamos hablando todavía de riesgo, estamos hablando de factor de riesgo. ¿Vale? Cosas por el suelo, suciedad, mala ventilación, todo lo que pueda generar luego en un riesgo. Y os recuerdo que es lo primero que tenemos, bueno, lo primero no, lo que tenemos que atajar, el factor de riesgo, y eso es prevención pura y dura. Atajando el factor de riesgo, atajamos el riesgo y, por supuestísimo, evitamos el daño, ¿vale? Bueno, pues por ahora este es el punto 2 y su actividad correspondiente.